Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión traemos una reseña ahora de un libro que es un libro muy especial para mí. Estoy hablando de El reino de Dios a través de sus pactos. Y al final les voy a decir por qué es un libro muy especial, ¿no? De forma particular a mi persona, ¿sí? Sin embargo, el tema que trata es muy interesante, ¿sí? En la reseña anterior yo estuve presentándoles este libro, Teologías del Pacto y Dispensacional. Y yo por ahí les comentaba que este libro aborda, presenta y expone a través de 4 proponentes, 4 posturas teológicas. Y una de esas 4 es expuesta por Stephen Wellum. Y estoy hablando del pactualismo progresivo. Ahora, cuando vamos a este libro, resulta que este libro está elaborado por 2 autores. Tenemos Peter Gentry y tenemos a Stephen Wellum. Es decir, que este libro es una exposición teológica de el pactualismo progresivo, ¿sí? Así que vamos para allá. Entonces, tenemos que este libro, pues, originalmente fue publicado en inglés en el 2015, bajo el título God's Kingdom Through God's Covenant. Y en español, bajo la cobertura de la publicadora Publicaciones Querigma, como podemos ver ahí, fue publicado en el 2021. Así que no es tan reciente, pero no es tan antiguo, ¿sí? Desde el 2021 para acá, pues son apenas unos cuantos años, ¿sí? Hay que mencionar que esta postura, el pactualismo progresivo, es una expresión contemporánea, moderna y un tanto diferente de la teología del pacto, ¿sí? Como movimiento teológico o como propuesta teológica, ¿sí? Para los que estén interesados en saber qué es la teología del pacto y qué es el pactualismo progresivo, pues vayan a la reseña anterior y de paso, si pueden conseguir este libro, pues consíganselo, ¿no? Entonces, esta obra presenta, ya es una exposición académica con un sabor ya de erudición en cuestión de el tema de los pactos. Muy bien, fíjense que este libro tiene 287 páginas. 287 páginas. Y la estructura del libro que presenta es la siguiente. Por acá les voy a enseñar el contenido y ahorita se los voy a leer. En primer lugar tenemos un prefacio a cargo de pues, los 2 autores, Peter Gentry y Stephen Wellum. Hacen una introducción general al tema, tomando como argumento para legitimizar su postura teológica la necesidad de la teología bíblica por encima de la teología sistemática, ¿sí? Y aquí nos va dando en este prefacio pues algunas características a favor y en contra, tanto de la teología sistemática como de la teología bíblica, abogando a favor, obviamente, de la teología bíblica, ¿sí? Es decir, que este libro sigue un parámetro hermenéutico de acuerdo a la teología bíblica y no a la teología sistemática, ¿sí? Que ya ese es otro punto, qué es la teología bíblica y qué es la teología sistemática. Bueno, aquí también se nos explica eso. Posteriormente ya entramos a la carne sobre el asador. Está dividido en 3 partes. La primera parte es la parte introductoria y el tema es la importancia de los pactos para comprender la historia de la Biblia. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros desconocemos el tema de los pactos. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Resulta que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia
presenta a Dios entrando en una relación de pacto con el hombre. De pacto con el hombre. Pero Dios siempre es presentado como rey. Dios como rey. Nosotros tenemos en nuestra mente posmoderna o en nuestra mente ya con un pensamiento sistematizado occidentalmente, y cuando pensamos en Dios pensamos en un concepto filosófico abstracto, en algo trascendente, pero la Biblia no presenta a Dios de esa forma. La Biblia siempre presenta a Dios como un rey, como un rey. Desde Génesis, cuando Él aparece como el creador, Él es el rey de la creación. Cuando entra en pacto con el pueblo de Israel, Él es el rey de la creación que entra en pacto con un pueblo, ¿sí? Ahora, cuando Cristo aparece, se sigue hablando el mismo tema. ¿Cuál fue las palabras introductorias de Juan el Bautista a la hora de presentar al Mesías? Arrepiéntanse porque el reino de Dios o el reino de los cielos ya se ha acercado o ya está entre nosotros, ¿sí? Es decir, que este sentido de rey, de reino, hablando de Dios, está vinculado intrínsecamente en toda la Biblia con el tema de los pactos. Muy bien. La parte número 2 es una exposición ya de los pactos que encontramos en la Biblia. Entonces, tenemos pactos en la Biblia y en el antiguo Oriente Próximo o en el antiguo Cercano Oriente, que esto es muy importante. Vamos a encontrar cómo en el antiguo Cercano Oriente habían ciertos tratados, habían ciertos pactos que tenían ciertas estructuras y que no es casualidad, porque la Biblia es hija de la época en la cual se escribe. Los pactos que aparecen en la Biblia también siguen estos patrones estructurales de forma interna. Es decir, que si desconocemos estos pactos en el contexto histórico y cultural de la Biblia, que es el antiguo Cercano Oriente, probablemente no entendamos correctamente cómo funcionaban los pactos. Y de ahí viene el despliegue de los pactos: el pacto con Noé, el pacto con la creación, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto, ¿sí? Ahora, ¿por qué primero presentan estos autores el pacto con Noé y después el pacto con la creación? Por la simple razón de que ellos empiezan su argumento diciendo que el primer pacto que aparece en la Biblia, o que se menciona como tal con la palabra pacto, que es berit en hebreo, es hasta Génesis capítulo 6, cuando se habla de Noé. Pero después, en el capítulo que sigue, cuando hablan del pacto con la creación, entonces ellos ya empiezan a argumentar en base a dos expresiones en hebreo: Hekim berit y Karat berit, que quiere que uno es utilizado para iniciar un pacto y el otro es utilizado para reafirmar un pacto. Entonces ellos van presentando sus argumentos, repito, desde una postura de erudición teológica, para poder llegar a la conclusión de que efectivamente sí hubo un pacto con la creación. Es decir, no necesariamente con Adán, como lo es, por ejemplo, con Abraham, pero sí con la creación. Por lo tanto, Adán y Eva y toda la creación está implícita en ese pacto, donde hay estipulaciones. Y por eso, cuando se lleva a cabo la caída o la desobediencia de los primeros hombres, hay consecuencias pactuales, ¿sí? Muy bien. Es interesante cómo estos autores nos van presentando cada uno de estos pactos desde su contexto histórico y cultural, hasta llegar al nuevo pacto, que es el pacto que ya encontramos en el Nuevo Testamento como consumado, el pacto del Mesías, el nuevo pacto, ¿sí? Y finalmente llegamos a la parte número 3, que es la integración teológica. Ya ellos al final hacen un resumen y presentan ya de una forma hilada, porque tengo que admitir que para poder entender bien este libro hay que leerlo por lo menos 2 veces, lo cual me sucedió también con este libro. Tuve que leerlo 2 veces para poder
entenderlo, ¿sí? Porque como son libros no diseñados intencionalmente como un manual de escuela dominical o de escuela sabática, sino que son presentados a maneras de argumentos, de debates, entre académicos teológicos. Entonces el esquema que se va dando en el libro y el argumento es un tanto orgánico. Así que para llegar a la parte final es interesante lo que nos presentan los autores. Esta integración teológica yo creo que es muy necesaria, porque es como el remache final que ellos hacen a la hora de presentar su postura. Recuerden que estamos hablando de pactualismo progresivo, ¿sí? Y esta parte final se llama el reino de Dios a través del pacto, que es justamente lo que nos lleva al título de esta obra. Muy bien, es una obra que yo recomiendo mucho y quiero leer solamente una parte. Voy a leer un párrafo solamente para que nos demos idea de qué vamos a encontrar en esta obra. Voy a la página 52 y tenemos por acá un párrafo, un extracto que dice, a manera de subtítulo, Pactos en el Antiguo Oriente Próximo. Y fíjense cómo nos van a decir estos autores. No debemos pensar que el tipo de acuerdos o pactos descritos en la Biblia eran totalmente exclusivos para la nación de Israel. Los pactos o tratados idénticos o similares a los mencionados en el Antiguo Testamento eran comunes en todo el Antiguo Oriente Próximo, en tierras y regiones ahora conocidas como Egipto, Irak, Siria y Turquía. Dos tipos de tratados en el Antiguo Oriente Próximo son especialmente dignos de mención. Número 1, el tratado entre soberanos y vasallos. Y número 2, la carta real o concesión de tierras. El primer tipo es un tratado diplomático entre un gran rey o soberano y los reyes clientes o vasallos. El objetivo de estos tratados era reforzar los intereses del soberano mediante argumentos históricos y afirmaciones de lealtad por parte de los estados vasallos, respaldadas por sanciones divinas. El segundo tipo de tratado, que es la carta real o concesión de tierras, consiste en la concesión de una propiedad o incluso de una posición privilegiada de un cargo sacerdotal o real otorgada como favor por un dios o un rey. Estos tratados se centran en el honor y la relación personal. Esto es muy interesante. Este argumento que presentan estos autores me recuerda mucho a las palabras de John Walton, que también es otro especialista en el tema del antiguo Cercano Oriente, al hablar de cómo funcionaban los tratados. Continúo. Los eruditos han encontrado útil comparar y contrastar los pactos bíblicos en su forma y estructura con los tratados del Antiguo Oriente Próximo. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio es idéntico en forma, pero no en contenido, a los tratados internacionales del Antiguo Oriente Próximo, en especial a los tratados entre vasallos y soberanos de los hititas de finales del siglo XV antes de Cristo. Muy bien, como podemos ver, esta obra nos va a servir para empaparnos de ese contenido histórico y cultural respecto a los pactos, poder entender cómo funcionaban en el contexto de los escritores de la Biblia y de esta manera poder nosotros entender cómo la Biblia a través de los pactos ahora se entiende de una forma distinta, ¿sí? Muy bien, ahora sí, lo que les comenté al principio, porque este libro es muy especial.
Este libro es muy especial porque resulta que, para mí, porque resulta que fue un regalo. Un regalo que me hizo de forma muy pues, apreciada un amigo y mío, nuestro hermano Anton, que en su día de cumpleaños, en el día que él cumple años, y por acá tengo la fecha, el día que él cumplió años, en lugar de que le regalaran algo, me acuerdo que él en una llamada me dice, oye, tú, te gustaría tener ese libro, ¿verdad? Le digo, no, pues claro que sí. Y me dice, pues te lo voy a regalar. Interesante porque este fue un gesto, un acto que se aprecia mucho, que yo he apreciado mucho en la vida de nuestro hermano Anton Hernández, que él es del Salvador. Así que este libro, de forma muy personal, pues tiene un valor muy especial para mí. Bueno, más allá de eso, de lo que signifique para mí, es un libro que también recomiendo en demasía, sobre todo para conocer la propuesta teológica de el pactualismo progresivo. Y otra más, este libro fue la causante principal del libro que yo escribiría más adelante, que es el libro de Interpretando la Biblia a través de sus pactos, que es un libro que Dios me permitió posteriormente escribir y presentar, y que en su momento también les puedo traer una breve reseña al respecto. Eso es todo y muchas gracias.